Buenos días. Nuestra clase de hoy va a ser evaluación y control. ¿Qué función cumplen? Control. Se define al control como la apreciación del resultado en cuanto al logro de objetivos organizacionales. El concepto es valorar el resultado de la ejecución de los planes, lo cual se hace por medio de los sistemas, métodos y medios de control. Es detectar oportunamente desviaciones en la acción y aplicar las medidas oportunas para corregirlas. Propósitos. Es evaluar el logro de objetivos establecidos previamente. Prever desviaciones en la ejecución de planes y programas. Optimizar la utilización de recursos. Proponer y sugerir alternativas administrativas para corregir las desviaciones. Establecer diagnósticos continuos y permanentes. Promover la creatividad e innovación. Sistemas de control. En la mayoría de las empresas se utilizan los sistemas clásicos de control que son supervisión y evaluación. Supervisión es una dirección democrática cuyo principal interés es el supervisado y su realización plena. Cuando uno va a hacer supervisión, o nosotros, los enfermeros jefes, siempre tenemos que hablar con nuestros compañeros. Ellos tienen que saber qué es lo que se va a supervisar, cómo se va a supervisar, para que ellos puedan poner su parte y colaborar. Porque ¿qué se busca en la supervisión? Se busca el logro de objetivos. Y en nuestro caso es la calidad de atención, que nuestros usuarios salgan satisfechos, que nuestros compañeros que hacen asistenciales sean capacitados como correspondan y que hagan el trabajo como corresponde. Eso buscamos nosotros. Entonces, ellos tienen que saber cómo tienen que registrar, cómo tienen que trabajar y qué es lo que vamos a supervisar. Porque una supervisión así que cae nomás no justifica, porque no saben el compañero. Tiene que haber siempre comunicación para que podamos encontrar respuestas y también la satisfacción de nuestros compañeros para poder colaborar con el logro del objetivo. Objetivo de la supervisión es desarrollo del personal subordinado hacia el logro de la eficiencia. Promover la calidad del servicio para los usuarios, proteger y apoyar el logro de objetivos organizacionales y aplicar medidas correctivas en las desviaciones. Nosotros cuando estamos viendo que falta capacitar, dice promover la calidad del servicio para los usuarios, tenemos que enfocarnos a eso. Y el objetivo principal de la supervisión es esto: desarrollo del personal subordinado hacia el logro de la eficiencia. Cada vez más nuestros compañeros tenemos que motivar e incentivar a que vayan capacitándose para poder realizar su trabajo con calidad y calidez. Principios de la supervisión. Como principio de la supervisión que fueron difundidos y puestos en práctica son los siguientes. 1. Principio de la planeación. La supervisión planeada logra sus objetivos.
Una supervisión planeada es eficaz. Los planes de supervisión detallan y coordinan la acción de los supervisores. Además, se aprovechan mejor los esfuerzos. Principio de liderazgo. Supervisar es dirigir. El que supervisa debe influir las conductas del supervisado, obtener comportamientos positivos. El conocimiento de las motivaciones conductuales facilita la supervisión. Principio de enseñanza. Al supervisar se enseña, se promueve el desarrollo de posibilidades de las personas para realizar mejor su trabajo. Se cultiva la excelencia, se propician las habilidades técnicas y para ello se requiere de tener conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esta es función central del supervisor, justa la que estuvimos ya hablando. ¿Qué buscamos? Promueve el desarrollo de posibilidades de las personas, nos dice. Nosotros tenemos que informar al compañero, ellos tienen que saber las normativas institucionales, cada cuánto se hace la supervisión, qué se busca en la supervisión, porque nosotros estamos viendo qué hacemos con la supervisión, se busca la excelencia, se propician las habilidades técnicas y entonces nosotros no podemos caer de sorpresa, eso no es supervisión. El supervisado tiene que sentirse acompañado por el supervisor. Si no hizo bien, entonces enseñarle lo correcto. No tirarle el fardo, porque entonces no vamos a lograr nuestro objetivo. Tenemos que enseñar. ¿Y qué nos dice acá? De que el supervisor, el que va a supervisar, requiere conocimiento sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, porque esa es la función central del supervisor. La que no maneja bien no puede hacer supervisión. De ahí que los enfermeros jefes requieren una formación en estas áreas, porque el que tiene que supervisar siempre va a ser el enfermero jefe o el supervisor, la supervisora según el organigrama que tengamos en nuestros hospitales. Y ustedes que van a ser todos enfermeros jefes deben de manejar muy bien estas herramientas. Principio de comunicación. Cuando se supervisa es indispensable comunicarse en forma significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión. La supervisión es función de personal altamente calificado, conocedor del trabajo que se realiza, responsable de aplicar medidas disciplinarias sin detrimento del logro de objetivos, capacitado en el liderazgo y manejo de conflictos y debe ser altamente creativo. Imagínense qué exigencia nos pide para ser supervisor. Bueno, hasta ahí cerramos supervisión. Ahora nos vamos al otro ítem que es la evaluación. Evaluación se conceptúa como un proceso sistemático de medición y comparación de resultados en relación con los objetivos. Se evalúan logros, objetivos, recursos y necesidades. La evaluación es constante, dinámica, objetiva, oportuna y permanente. Hay dos tipos de evaluación: la evaluación directa y la evaluación indirecta. La evaluación directa se aplica por medio de la investigación en el campo específico de trabajo. Como método se utilizan las entrevistas, las reuniones, la observación, el recorrido y la enseñanza.
entre otros. La indirecta se aplica a través de la consulta de documentos, la observación, análisis y discusión de las estadísticas, relacionándolas con el plan de la organización. El objetivo principal de la evaluación es el control de variables que pudiesen alterar el plan. Por otra parte, la evaluación se utiliza para apoyar la toma de decisiones y para proporcionar información confiable sobre los avances o desviaciones. Los resultados de la evaluación permiten apreciar oportunamente los resultados de la ejecución. Métodos de control. Además de los sistemas de control mencionados, se utilizan métodos diseñados en la teoría de la administración para facilitar el control. Dos métodos son los que usualmente forman parte de las organizaciones y son el archivo y la auditoría. Archivo se define como el conjunto de documentos debidamente clasificados y ordenados que integran los datos históricos y la información esencial de una organización productiva. La auditoría es un procedimiento técnico que sirve para evaluar la marcha de un trabajo. Objetivo de la auditoría. Las auditorías se hacen con el propósito de descubrir deficiencias e irregularidades, pero el descubrimiento de las deficiencias es para plantear soluciones. Su utilidad radica en ayudar a la dirección a lograr un control continuo y constructivo. Tipos de auditoría. Son dos los tipos de auditoría más conocidos: auditoría externa y auditoría interna. La auditoría externa, como por ejemplo la auditoría fiscal y la auditoría contable, y la interna, entre las cuales se destacan la auditoría administrativa, la auditoría contable y la auditoría profesional. Las auditorías externas suelen hacerlas las empresas de contadores públicos. Son organizaciones independientes que se contratan por tiempo determinado. En la auditoría externa se intenta evaluar el estado financiero comprobando la exactitud de los registros. Las auditorías internas se ejecutan con personal de la propia organización. La auditoría administrativa evalúa los controles administrativos, la estructura de la organización, las políticas, los planes y la ejecución. La auditoría contable evalúa la exactitud de los datos presupuestales y su ejercicio a través de las estadísticas y documentos que comprueban tanto ingresos como egresos. La auditoría profesional evalúa la práctica del profesional diverso, conforme a un objetivo determinado por los niveles estratégicos de dirección. Técnicas de control más empleadas. Para el control tenemos, entre otras técnicas, las siguientes. Informes. Los informes deben reflejar el aprovechamiento de los recursos en relación con el logro de objetivos. Su redacción debe incluir conclusiones y sugerencias. Un buen informe se divide en dos partes, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. En la primera se describen los aspectos que se desean informar y en la segunda se expresan con tablas o gráficos los avances. Al elaborar un informe se consideran entre otros los siguientes aspectos:
preliminares se integran por la portada: el directorio, tabla de contenido, introducción y listas de tablas o gráficos. Cuerpo del informe se inicia por una justificación, los objetivos, la descripción de los aspectos que se desean informar, los avances, los contratiempos, las conclusiones y las sugerencias. Sección técnica. Se incluyen tablas o figuras que ilustren los aspectos sobre los cuales se está informando. Selección de referencias y apéndices. Se incluyen la bibliografía, los anexos correspondientes. Informe nosotros tenemos que manejar muy bien porque ese es uno de nuestros instrumentos más usados por enfermería. Tipos de informes. Informe provocado responde a una necesidad de obtener información veraz y oportuna ante la presencia de un problema determinado. Uno de sus propósitos es hacer notar la necesidad de entregar resultados. Informe solicitado es aquel informe que por indicaciones de un nivel jerárquico superior debe entregarse en un lapso de tiempo determinado. La característica del informe solicitado es que solo incluye la información que ha sido requerida. Informe de rutina se realiza como parte de las actividades que requieren de un control periódico. Sus características son que tienen una formalidad determinada, un periodo sistemático y que forman parte de las acciones planeadas. Como medios de control existen algunas técnicas que incluyen aspectos sistematizados como las siguientes. Observación. La observación es indispensable para el control. En la práctica se requiere fijar parámetros de medición que impidan la subjetividad. Nosotros como enfermeros jefes tenemos que siempre ver, conocer muy bien para redactar un informe o porque el informe te pueden pedir por la función de algún compañero, por las tareas realizadas por el compañero y no podemos nunca decir cosas que es subjetivo. Tenemos que ver, tenemos que confirmar para poder redactar un informe. Por eso la observación es indispensable. Subjetividad no se debe usar en esto. Datos estadísticos se utilizan en el control para medir y comparar los resultados obtenidos en relación con los esperados. Control de cantidad. El control orientado a medir cantidades se relaciona con la mayor o menor demanda. En los departamentos de enfermería, el control de cantidad está en relación con el número de pacientes atendidos. Si nosotros tenemos 100 camas y tenemos que tener sábanas, tenemos para 100 camas, sabemos cómo tenemos que calcular, que vamos a ver también. ¿Cuántos tiempo sabemos su vida útil para poder tener para nuestros 100 camas disponibles? Entonces, ¿qué nos dice? Tiene que estar orientado a medir cantidades que se relacionan con la mayor o menor demanda. ¿Qué demanda tenemos para poder nosotros tener esa cantidad y manejar el control de la cantidad que va a requerir nuestro servicio? Control de calidad. Cuenta ahora con múltiples herramientas. El paradigma administrativo de calidad enfatiza las estadísticas. En los departamentos de enfermería se relaciona con la calidad de atención que se presta. Nosotros siempre, si vamos a hablar de calidad,
requiere muchísimos parámetros a medir para calidad. Y para el departamento de enfermería, calidad de atención que se presta. ¿Cuántos pacientes de nuestros pacientes encamados crónicos? Lo que más se relaciona en el cuidado de calidad de enfermería es la úlcera por presión. Si nuestro paciente ingresó sin escaras y al alta te sale con escaras, no hubo calidad de atención. A eso se refiere. Control de tiempo. Se aplica con el propósito de optimizar el rendimiento de los recursos en ciertos periodos. Además, se utiliza como un indicador que permite tomar decisiones y de forma programar una mejor utilización de los recursos en un máximo aprovechamiento. Es lo que estuvimos ya hablando. Si nosotros sabemos que tenemos 100 camas, vida útil del colchón, de los equipos de flujómetros, todo eso tenemos que saber su vida útil. ¿Y cómo vamos a saber? Eso trae por etiqueta de los insumos su tiempo de vida útil. Entonces nosotros tenemos que tener ya previsto de cómo vamos a utilizar o cuánto vamos a necesitar para que nos alcance en un año o en 6 meses, para que no nos falte. Optimizar el rendimiento de los recursos y sacar el máximo aprovechamiento. Control de inventarios. El control de inventario es una técnica para optimizar el rendimiento de los recursos materiales. Usualmente se pretende medir las existencias previstas y, conforme al gasto y la utilización, proveer los suministros necesarios. Justamente para eso se hacen los inventarios. En los inventarios se tiene que ver cuánto se usó en un primer trimestre y si se sigue teniendo el mismo monto de usuarios, entonces se puede mantener. Y si tenemos más usuarios, podemos aumentar. Ese es el rol del inventario, pero para eso tiene que haber los registros de enfermería en el uso. Por eso es muy importante los registros de enfermería en el uso de todos los insumos, equipos, materiales. Tiene que haber un registro por turno de enfermería para que se pueda saber cuánto se usó, qué se usó más y hacer el pedido correspondiente para que no nos falte. Porque normalmente dice, ya terminó otra vez. Un día tenemos, un día no tenemos. Y eso es por mala gestión de la enfermera jefe, del enfermero jefe, que no está manejando bien estos ítems que debemos de saber nosotros. Todo va en relación número paciente, insumos, equipos, materiales. Y esto es el instrumento que nosotros sí o sí tenemos que manejar y tenemos que ensalzárnoslo en el uso y tener los registros correspondientes en todos estos.